Jesús histórico, parte 4. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antonillo de Atocha, ruega por nosotros. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué vimos la primera clase? Pues vimos que Jesús no nada más se puede estudiar desde la Biblia, que hay otras fuentes y que se puede estudiar desde la psicología y todas las ciencias. Y vimos algunos escritos de China. Más de la psicología, ¿cuál es la ciencia con la que nos vamos a acercar a Jesús? La historia. La historia. Así vamos a usar todas las demás, pero la historia va a ser nuestra, quedamos que era nuestra pedagoga, nuestra aya, nuestra guía en el estudio de acercamiento a Jesús. Además de esto lo vimos en la primera clase. Por ahí vimos, fue la clase de los nombres exóticos y extraños. Tácito, Plinio, Eusebio, Flavio Josefo, entre otros. ¿Qué vimos el segundo encuentro? Los criterios para estudiar a Jesús. Los criterios desde la historia para acercarnos a Jesús. La tercera. La semblanza. La semblanza la vimos, la tercera, pero vimos sobre todo los evangelios. Y la semana pasada, los títulos de Jesús. Entonces, los títulos que le daban, los que él se dio, los que le dieron después de la resurrección. Los que le dieron y no le gustaron y casi no los usaba, aunque fueran apropiados. Hoy vamos a ver la historia desde otra perspectiva. También es historia, pero hasta se les va a hacer más interesante. Hoy vamos a ver las herejías. O sea, también aportan conocimiento, también son un punto de vista, también nos ayudan a ubicarnos tanto en la fe como en la historia. Las herejías, hay muchas formas dentro de la historia de la iglesia de separarnos de la iglesia. Una es la herejía, otro es el cisma, y hay otra más que se me está olvidando: apostasía. Es herejía, cisma y apostasía. Esto es histórico, no estamos ahorita metiéndonos a las cuestiones de fe, eso lo veremos en otra ocasión. Estas tres formas de separarse o que la iglesia estipula para alejarse del seno de la iglesia, cada una tiene su propia dinámica. La herejía, vamos a ver las herejías, pero vamos ahora con las otras, nada más así como de pasadita. Un cisma es alguien que algo no acepta y sigue con todo lo mismo. O sea, no acepta, sea la autoridad, algún dogma, alguna situación, y se separa, pero guarda totalmente todos los elementos que tenía la iglesia. Y hay 2 o 3 de estos en la iglesia. Los ortodoxos. Los ortodoxos. Curiosamente, ese no es un cisma. Cisma sí son los ortodoxos. La iglesia sí son anglicana. Los anglicanos. Luteranos. Los luteranos, sí, no. Porque hubo muchas cosas que no continuaron. O sea, nada más, básicamente tenemos esos 2. Hay por ahí otro más, pero ni siquiera los voy a mencionar porque no me cae bien. No, ahora tenemos que saber. La Iglesia Católica Antigua. Y está sobre todo en Estados Unidos. Conserva todo menos integrarse en la dinámica católica. Pero todo es igual, si se meten se pueden confundir, todo es igual. Y es relativamente nueva, no es un cisma en toda la extensión de la palabra. Bueno, están los cismas. Luego está la apostasía. ¿Qué es la apostasía?
Renegar de la fe. Renegar de la fe. O sea, son aquellos que dejan de creer o que actúan en contra de lo que creemos, de lo que se nos ha, de lo que se refleja en las Sagradas Escrituras o en la tradición con mayúscula de la Iglesia. A ellos se les llama apóstatas. Muy bien, pero nosotros hoy nos queremos concentrar nada más en las herejías. ¿Quiénes son capaces de hacer una herejía? ¿Nada más los perversos, los malos? Los que están un poquito locos, ¿no? Como que Los que traen están sus un poquito ondas. locos. También los que estamos ignorantes de alguna otra forma. También. Curiosamente, la ignorancia no genera herejía. Para las herejías se tiene que tener... Uso de No, todos tenemos uso de razón aunque no sepamos. Si no tenemos alguna afectación de alguna incapacidad o discapacidad o capacidad diferente, porque ahorita parece baraja de nombres. Si no estamos afectados en nuestra capacidad mental, todos tenemos inteligencia. Para hacer una herejía se ocupa tener cierto conocimiento y cierta inteligencia desarrollada. Inteligencia obviamente de la fe. La inteligencia de la fe. Para poder hacer una herejía se ocupa, curiosamente los herejes eran patriarcas. ¿Sí saben lo que es un patriarca? Era como un obispo. Como un arzobispo. Un arzobispo es un patriarca. O sí, Juan 23 fue patriarca. De Venecia, era arzobispo. Algunos pueden ser cardenales, algunos no. Pero todos los arzobispos son patriarcas. Y casi todos los herejes, de las herejías de los primeros siglos que tienen que ver con el Jesús histórico, algunos de ellos eran patriarcas de su iglesia. Muy comúnmente eran los de Constantinopla. No sé por qué se les dio tanto. ¿Dónde está Constantinopla ahorita? En Grecia. En Turquía, y se llama Istambul. Luego les puedo enseñar unas fotos muy bonitas que yo no tomé. No sé si ya les conté esa historia. Esos son viajes como los que nos gustan. Yo no quería ir. Me pagaron el boleto, me pagaron el hotel y me dieron dinero para gastar. No, pues sí. Y me llevaron todavía a fuerzas. Así es como ocupaban a alguien que hablara inglés y de los que iban a hablaba inglés. Entonces, y resulta que allá nomás decía nomás lo veían a uno y le gritaban: ¡Mexicanos! ¡Coronas! Todos hablaban español. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí en Constantinopla, la actual Istambul, es donde surgen la mayoría de las herejías. No todas, pero sí la mayoría. Muy bien. ¿Qué aspecto positivo? Bueno, primero, ¿cuál era la desventaja de la mayoría de estas herejías históricamente? La desventaja era que no había reglas claras y no había dogmas. Los dogmas se fueron desarrollando posteriormente. O sea, estaba la fe en Jesucristo resucitado, estaba la fe en la Santísima Trinidad, y había 2 o 3 aspectos que tenían que ver con el Jesús histórico que se conservaba. Todo lo demás se fue desarrollando. O sea, estamos hablando que a partir del año 100, podemos decir, ya se había cerrado el canon de las Sagradas Escrituras. Ya se había escrito lo que se iba a escribir, pero no había dogmas, no había habido concilios, no había habido sínodos donde se pusieran de acuerdo sobre los aspectos de la fe y cómo explicarla. Entonces, esta es una situación que tienen en esa época. O sea, no hay un catecismo de la Iglesia Católica, no hay un credo desarrollado como el que nosotros tenemos. ¿En qué año? Me conformo con que me digan en qué siglo se da el Concilio de Nicea. Primero, segundo, tercero, cuarto.
Fue como en el 320 y tantos, ¿no? 1000 puntos. Es en el siglo IV. 323, para ser preciso. Así, y si no, de todas maneras no saben, no tengo preocupación. Hasta que no revisen el teléfono, vamos a ver si es cierto o no es cierto. ¿Es Nicea? Sí. Ah, ok. Concilio de Nicea. Sí, 325, 19 de junio de... Me falló por 2 años. Muy bien. 325, fe de ratas. ¿Qué quiere decir? Reconocimiento de equivocación. Bueno, así era el siglo IV. Entonces, estamos hablando de que pasaron 300 años del acontecimiento de Jesucristo y hasta entonces se formula el primer credo desarrollado, ampliado. Sí había profesiones de fe sencillas. Ahora sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo ha resucitado y se le apareció a Pedro. Sí había ese tipo de confesiones, pero no hablaba de cómo era la persona de Jesús, cómo era la relación con el Padre, cómo era su situación. Entonces no había esto. Los herejes tenemos que darles el punto de que no tenían esta guía que nosotros sí tenemos. Cuando a nosotros alguien nos pregunta, ¿tú qué crees? Uno puede decir, creo en un solo Dios y el resto del credo. O sea, y a la hora que lo estamos profesando, proclamando, ahora sí, vamos respondiendo algunas preguntas. Esto no lo tenían, tenemos que ser justos. A ellos no les podemos cargar ese peso encima. Entonces, la mayoría de estas personas estaban tratando de expresar lo que ellos comprendían del Jesús histórico. ¿Cuál es la fuente del Jesús histórico? La fuente principal. Los evangelios son la fuente principal. Entonces, ¿de dónde venía la dificultad? ¿De dónde venía la dificultad? ¿De dónde venían los errores? ¿De dónde venían ahora sí, las desproporciones en cuanto a lo que los demás creían en la iglesia? ¿De dónde venían? De una mala interpretación, casi siempre, de la Sagrada Escritura. De una interpretación incorrecta. De ahí vienen todas las herejías. Todas las herejías vienen de una mala interpretación de la Sagrada Escritura. Sí, la Sagrada Escritura, sobre todo los evangelios, son la norma para todos, pero no siempre se interpreta correctamente. No siempre se interpreta correctamente. De ahí viene. Ahora, ¿qué beneficios traen las herejías? ¿Qué beneficios traen? Pues que te hacen pensar, entonces pones las cosas bien. O sea, obligó a muchos y muchas dentro de la iglesia a volcarse al Jesús histórico. O sea, las herejías obligan a volcarse al Jesús histórico. Obligan a la iglesia a desarrollarse, a desarrollar con claridad lo que cree, lo que piensa, lo que siente y lo que ha recibido del Jesús histórico. Obligan. Pero no es de que quiera. Nosotros ahorita, cuando llega un testigo de Jehová a nuestras casas, o sea, nos obliga, sobre todo si somos gente de fe, que tenemos que dar razón de nuestra fe, nos obliga a responderle y nos cuestiona y a veces nos exhibe. ¿En qué sentido nos exhibe? Si llega alguien y me dice, nada más se van a salvar 144,000. Y luego, si yo conozco la Biblia, mi hermano, mi hermana, léele el siguiente versículo. Dime cuántos son esa muchedumbre que nadie puede contar. Dime cuántos son. O sea, si yo conozco el siguiente versículo, pues es obvio que tengo la capacidad de responder. Y no que sepa en qué versículo está, pero sí sé que sí viene. Entonces, cuando nosotros, la recta interpretación viene también de los criterios que vimos históricos, pero también de leer cada texto en su contexto de la Sagrada Escritura. Algunos dicen, no, el Señor no vino a traer la paz, vino a traer la guerra.
Si alguien conoce la Sagrada Escritura, puede responder, espérate, ¿cuántas veces dice eso en la Sagrada Escritura, en los Evangelios? Una. ¿Estaba contento cuando lo dijo? ¿No estaba contento cuando lo dijo? ¿Cuál era el sentido de lo que estaba diciendo? O sea, estaba pensando más en el esfuerzo que tenemos que hacernos, la violencia que nos tenemos que hacer para alcanzar un fin. Entonces, hay que leer cada texto en su contexto. O sea, cada texto en su contexto, sin quitarle lo que está. Muy bien. Y aplicándole los criterios que vimos históricos y aplicándolos en conjunto. El evangelio del domingo era muy violento. ¿Alguien se acuerda de qué era el evangelio del domingo? Pues hablaba del matrimonio. El divorcio. O sea, hablaba sobre el divorcio. Era un tema muy rudo. Era un tema rudo. Y no, ¿cómo vamos a aplicarle los criterios? Bueno, el primer criterio, no sé si recuerdan, uno de discontinuidad. Otro de múltiple fuente, está en todos los evangelios y en San Pablo. Es discontinuo, sí, porque se permitía. O sea, en su tiempo era legal, pero el Señor no lo permite. Entonces, el hecho de que vaya en contra manifiesta que tiene toda la capacidad de ser históricamente palabras de Jesús. No estaban de moda decir eso en aquel tiempo en un país donde ya estaba esa regla y se la adjudicaba nada más y nada menos que a Moisés. Entonces no era popular y sin embargo ahí está. Entonces, aplicando los criterios históricos descubrimos eso. Igual en otros aspectos, pero hay que aplicarlos también a la hora de la lectura de la Biblia. El diálogo entre Jonás y el Señor. Si nosotros le aplicamos los criterios históricos a la ballena, los criterios históricos a muchas cosas, que hubo profetas de Israel que fueron a predicar a Siria, sí. Pero de que se haya dado en esa situación, ¿qué género literario es? El género literario es un instrumento, es una herramienta que se utiliza. Los géneros literarios representan un instrumento que favorece transmitir un mensaje, favorece transmitir una enseñanza. Eso es lo que hacen los géneros literarios. No quiere decir que sea una narración historiográfica. El género literario está planteando elementos mitológicos y está manifestando una verdad de término religioso. Una verdad de término religioso, no una verdad histórica. Padre, ¿y eso favorece o no favorece? Es un instrumento que la humanidad ha utilizado siempre. Cuando la mamá le dice al niño, no te salgas porque te va a robar o te van a robar en la esquina. Puede ser que en un caso de cada 10,000 o de cada 1,000 pueda pasar, pero lo que se está haciendo es usar un género literario, exageración, hipérbole, para lograr un bien, un beneficio. Entonces, esto se hace. Entonces, continuando con el tema que nos ocupa. Las herejías ayudan a la iglesia a desarrollar su respuesta y una respuesta razonable, racional y sensata. Razonable, racional y sensata. Esto no quiere decir que se olvide de la fe o que se olvide de los demás elementos. No se olvida. Pero la respuesta tiene que ser en estos términos. Ahora bien, ¿cuáles herejías son las primeras que se presentan? La primera herejía que sale que enseña la cara es el gnosticismo. Los gnósticos. Nous, conocimiento. Y lo otro es, ellos buscaban una iluminación, un conocimiento reservado a unos cuantos. Tenían un pensamiento sectario y negaban la carne.
negaban todo lo que hablara de Jesús como hombre. Este era el movimiento. ¿Quiénes enfrentan esta herejía? Le toca desde el principio ya a San Juan Evangelista. Ya él ya tiene que enfrentarla. Y después San Justino, que es considerado el primer padre de la iglesia que utiliza la filosofía para armar sus respuestas, para dar respuestas racionales, razonables y sensatas. Cuidado, es el primero que las utiliza. Entonces la primera herejía es el gnosticismo. Ya dijimos quién la combate. Entre otras cosas, esta herejía, además de tener este pensamiento sectario y negar la humanidad de Jesús, para ellos todo lo que fuera humano era pecado y no tenía solución ni salvación. O sea, la carne de Jesús era mala, porque toda la carne es mala y está más allá de cualquier redención. Para ellos lo importante es lo que no tiene carne, lo que no tiene carne, lo que no tiene esta fragilidad. Igual eran contrarios al matrimonio, eran contrarios a todo lo que hablara de sexualidad, todo lo que hablara de intimidad entre la pareja, eran contrarios a eso. Todo era pecado. Entonces, a partir de que todo lo que es carnal, todo lo que es carne es malo. Todo lo que es carnal, todo lo que es carne es malo. Entonces, esta es la primera herejía. La primera herejía con la que nos tenemos que enfrentar. También se le llama la gnosis cristiana. La gnosis. Todavía hay gnósticos hasta la fecha, ¿eh? Hay grupos gnósticos. Y hay en varias ciudades. Pasa uno y escuela gnóstica o centro espiritual gnóstico o centro intelectual gnóstico. Tienen estas palabras. Si le rascamos, a lo mejor hasta aquí en Rosarito encontramos. En Tijuana estoy seguro que sí hay 2 o 3 de estos lugares todavía. Otra herejía que estaba muy de moda en esos tiempos, en el siglo I, es el docetismo. Docetismo, así se llamaba. Así como 12 y el tismo. Docere es forma o figura, apariencia, forma, figura, apariencia. ¿Y qué decían estos herejes? Que la carne, otra vez está negando la carne de Jesús, su humanidad, que la carne de Jesús era nada más en apariencia o aparentemente, o que tenía forma humana pero no era humana. Las herejías las podemos clasificar básicamente en 2. Todas las de los primeros 5 siglos, 6 siglos. Unos niegan la humanidad, la carne, que Jesús era hombre, y otros niegan que Jesús era Dios. Ahí nos vamos a ir sobre esa línea. Todas las herejías las podemos poner o negando la humanidad o negando la divinidad. Casi todas. La primera que negaba, la humanidad. Esta otra que estamos viendo que negaba, también niega la humanidad. Es una apariencia. Por lo tanto, si yo digo que la carne de Jesús es apariencia, no tenemos una cruz. Pero si tuviéramos un crucifijo, ¿cómo es la muerte entonces de Jesús? Si su carne no es verdadera, su muerte tampoco. Y tampoco su redención. Estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias de negar la carne de Jesús, la humanidad de Jesús, que era hombre como nosotros, que compartía nuestra naturaleza. También a estos dos, bueno, San Juan también le toca luchar contra estos. San Juan es muy tierno y dulce y tiene un carácter tan amable que dice que los que niegan la carne de Cristo son el anticristo. O sea, así tal cual, son demonios. Esa es la expresión que usa en las cartas San Juan. Y aquí le toca a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, que era obispo de Antioquía, no era su apellido Antioquía, era el lugar donde era obispo, que murió mártir, por cierto. A él le toca combatir esta herejía.
Otra herejía que hay es el evionismo. ¿Qué es lo que niega el evionismo? Primero niega que se ha engendrado de Dios. Eso es lo que niega el evionismo. Niega que se ha engendrado de Dios. Segunda cosa, ellos rechazan todo el Antiguo Testamento. Así tal cual, completo. No aceptan ningún libro del Antiguo Testamento. Y ahora sí, además de negar esto, ellos, la humanidad de Jesús la ven como investida por el Espíritu Santo. Investida. Ahora se va a escuchar feo, ¿no? Pero es como la carne de Jesús es nada más un disfraz para el Espíritu Santo. O sea, como una envoltura, como un recipiente. Y el hombre no cuenta, no tiene las facultades, es el Espíritu Santo el que va manejando ese vehículo. Y es, ahora sí, no es engendrado de Dios, no es Dios, y aparte el que es Dios es el Espíritu Santo. Esto es lo que dicen el evionismo. Hay otra que está más fácil, se llama el adopcionismo. Bueno, esta que niega, el evionismo que niega, lo primero que niega es la divinidad de Jesús. Las dos primeras que vimos niegan la humanidad. La que sigue es divertida porque es un punto intermedio. Se llama adopcionismo. O sea, Jesús es el más bueno de todos los hombres, es el mejor maestro que nos podamos imaginar, pero no es Dios, adoptado por Dios. Únicamente es adoptado por Dios. Por lo tanto, no es quien puede dar la salvación. No es quien puede dar la salvación. Esto es lo que dice el adopcionismo. Y pasamos a la quinta, el arrianismo, que es una de las más fuertes. Ya casi acabamos. Arrianismo. De Arrio, así se llamaba, que era patriarca de Constantinopla. O sea, arzobispo, para que lo entendamos. Porque la palabra patriarca a veces no nos dice nada, pero nuestro arzobispo es el patriarca de la provincia de Baja California. Él es el patriarca. Pero bueno, ¿qué dice el arrianismo? Arrio tiene un problema. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, el Dios revelado en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo más radical de este Dios que se revela en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. O sea, en el Antiguo Testamento, si nosotros lo leemos y lo interpretamos mal, podemos encontrar que solo hay un Dios. O sea, estaríamos de acuerdo que solo hay un Dios, ¿cierto? ¿Estaríamos de acuerdo? O sea, pero si lo vemos desde los ojos de Cristo, alcanzamos a ver, el Padre siempre ha sido Padre, crea a través de su palabra y envía el Espíritu, o sea, desde la creación, o sea, visto como cristianos. Pero Arrio no alcanzó a dar ese salto. Él decía, solo hay un Dios, y ese único Dios es el Padre. Cristo es el segundo, y en tercer lugar está el Espíritu Santo, que es la criatura de Cristo. ¿Por qué lo envía? ¿Por qué lo envía? Entonces, él tiene una imagen de monoteísmo cerrado. Nosotros creemos en un solo Dios y lo confesamos todos los domingos. Pero creemos en tres personas distintas. O sea, creemos en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el catecismo de la carita esa rara, que yo siempre creí que era una niña hasta que entré al seminario y descubrí que no era una niña, que era Jesús.
Pero yo todavía tengo mis dudas de que la imagen era de una niña. Es una crisis de identidad que he tenido desde... Curiosamente, a mí no me tocó que me enseñaran el catecismo con ese catecismo. Yo solamente fui un día al catecismo, un día, a hacer el examen. Viví 4 años donde daban el catecismo, que era su casa, la casa de mi papá. Y todos los días tuve que ir. Y acabamos y fui 5 años al grupo de perseverancia. Porque el padre dijo, pero van a seguir viniendo al curso de perseverancia hasta que usted lo disponga, señor cura. Hasta que no nos corrieron las catequistas. Ya no supieron qué hacer con nosotros, pero esa es otra historia. Estamos con algo. El arrianismo niega la divinidad de Jesús. Es la criatura más perfecta del Padre, pero no es engendrado del Padre. Esto se combate en el siglo IV, ya dijimos, en el concilio de Nicea. Así, ¿por qué batallaba tanto Arrio? Porque nunca leyó los evangelios como Dios manda. El envío a bautizar que está presente en los 4 evangelios es muy claro, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y estamos hablando de que eso se decidió inmediatamente después de la predicación de Jesús. O sea, inmediatamente después, a los 2-3 años, ya estaba eso vigente. Y tiene múltiple atestación, o sea, múltiple fuente, en los evangelios, en las cartas, hasta en el Apocalipsis. Este es el arrianismo. Es la herejía que todavía sigue vigente. Todavía el Papa Francisco hace algunos años escribió una carta por cierto, a los religiosos. A los demás nos toca de rebote, pero era dirigida para ellos. 2 tentaciones para la santidad que pone el Papa. Y una, curiosamente, es el arrianismo y la otra es el gnosticismo. Lo pueden decir, voy a hacerle bullying. Bueno, no las quiero presionar porque luego capaz que ya no vuelve. A todos la pregunta. ¿Cuál es la encíclica donde el Papa habla sobre la santidad? Voy a dejar de tarea para que se les quite a todos. A ver, ¿cuáles son las cartas que ha escrito el Papa Francisco? La carta es Gaudate et Exsultate. Estoy seguro, no hay vuelta. Gaudate et Exsultate. Del Papa Francisco. No, es del Papa Francisco. Pero ¿qué otras cartas ha escrito el Papa Francisco? La santidad. Ahora que están de moda el internet y todo eso, hay otra que le dedicó, por ejemplo, a San Francisco, que las palabras tan raras, pero también hay en español. Sí. De hecho, él lo pensó y lo escribió primero en español, Sí, es argentino. porque habla español. Sí, también habla italiano. Sus papás eran italianos, pero él nació en Argentina y vivió toda su vida en Argentina. Entonces, ¿cuál es la traducción? Así empieza. Un instrumento de tu padre. No. Ese es otro. Ese es el bachaca. Alabar. El más famoso. Bueno, el punto es, las 2 tentaciones para la santidad de nuestros días siguen siendo estas 2 herejías. Una, pensar que Jesús no es Dios, y la otra, negar la carne de Jesús. O sea, no querer mover un dedo, no querer comprometer nuestra persona en el seguimiento. Bueno, este es el arrianismo. La siguiente es el apolinarismo. Para ellos, ahora vamos a pasar a otro tipo de elementos. Las primeras que vimos, una negaban la humanidad y otra la divinidad. Ahora van a ir negando parte por parte. Las que siguen se concentran en algunos elementos. El apolinarismo niega que Jesús tuviera un alma humana.
¿Puede haber una persona sin alma? Yo digo que no. No, no puede haber. O sea, no puede haber personas sin alma. Es como decir que hay un ser humano que no tenga signos vitales. Aún los que están en estado vegetal o los que están conectados todavía tienen signos, algunos signos, hasta que hay muerte cerebral, ¿no? O sea, pueden hacer funcionar nuestros pulmones y nuestro corazón, pero si hay muerte cerebral están haciendo funcionar mecánicamente algo que ya no es una persona, ya no es una persona, ya es un cadáver. Entonces, si nosotros le quitamos el alma a una persona, se llama cadáver. Se llama cadáver. Entonces, este Apolinar, que era sacerdote, por cierto, presbítero de la iglesia de Constantinopla, él niega que tuviera un alma. ¿Cuál es su problema? Su problema es que él piensa que el alma de Jesús es el Verbo, es el Hijo de Dios. O sea, que no hay necesidad de que tenga alma si ya tiene una persona dentro de sí. Eso es lo que él pensaba. Empiezan a negar partes de Jesús. Empiezan a negar partes de Jesús. Y es un sínodo de Roma el que condena esta herejía. Si Jesús no tiene alma, no es persona, no es ser humano. En última instancia está negando otra vez su humanidad. O sea, pero ya, como ya les digo, empiezan con partes. Aquí, el que sigue es el nestorianismo. Nestorianismo. El fundador es Néstor. Néstor sería muy feo. Nestorio. Sí, es Nestorio. Nes para los cuates. Nes. Aquí. Me son las pastillas. Oh, ya la perdimos. Sí, Es temprano todavía para estar pensando en las pastillas. Bueno, ¿qué es lo que dice? Este hombre, en lugar de quitarle, le pone. Él dice que en Jesús no hay una persona. Dice que son dos. La persona del Verbo, del Hijo de Dios, y la persona de Jesús. No hay dos personas. No hay dos personas. Hay una sola persona y dos naturalezas. ¿Cuál es la persona de Jesús? Dentro de la fe, lo voy a decir por aquellos de que no lo tengamos claro, nada más es el Hijo de Dios. La única persona es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa persona tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Eso es lo que dice el Concilio de Calcedonia. La unión hipostática. Ahí entramos a la unión hipostática, que es parte de la fe. Es algo, se escucha así como muy espectacular, pero lo único que quiere decir es una unión como no hay otra igual. Como no va a haber otra igual, y como no ha existido y no va a existir otra que sea igual que esta unión. Se está diciendo que es una unión única, que no va a volver a haber más. Y esto lo decían por los griegos y por los romanos, que creían que había muchas divinidades. Entonces, por eso aclaran, es la unión como no puede haber otra igual, ni ha habido ni habrá. Sin confusión, sin mezcla, sin disminución de ninguna de las dos naturalezas. Eso es lo que dice el Concilio de Calcedonia. La que sigue es el monofisismo. Mono es uno, fisis, a como lo entendían en aquel tiempo, es una sola entidad, identidad. Entidad, identidad. Monofisismo. Fisis, ahorita física o físico lo usamos para muchas cosas. El físico es como nos presentamos, pero el físico también es el que estudia física. En aquel tiempo fisis o físico significaba toda la persona, Era una forma de decir, no existía la palabra persona todavía en ese tiempo.
Es hasta el año 451, con el concilio de Calcedonia, que se acepta esta palabra para designar la identidad de cada individuo, de cada sujeto. O sea, es el principio de identidad a partir del 451 y de hecho es una de las grandes aportaciones del cristianismo a toda la humanidad. Persona antes de ese tiempo significaba la máscara que se ponían los actores en el teatro. O sea, cuando se decía persona, era personaje porque se usaba la máscara. O sea, ya no era la persona que estaba detrás, era el personaje. A partir del año 451, con el concilio de Calcedonia, esta palabra adquiere un nuevo sentido, un nuevo significado dentro de la iglesia, dentro de la historia, y eso lo podemos probar en Si existía la palabra antes, significaba la mascarilla, la máscara que se ponían los actores. Después del año 451 significa identidad. Y de hecho es a partir del Jesús histórico que se nos ofrece tanto a la filosofía como a todas las demás, a la psicología, al derecho, a todo lo que ustedes gusten y manden, es la que ofrece el concepto, el término de persona. El monofisismo decía que había una sola persona en Cristo, una sola naturaleza en Cristo, la divina. O sea, niega otra vez la humanidad, una sola naturaleza. Y por último está el monotelismo. Otra vez, uno y telismo es voluntad. Para los filósofos, para los teólogos, para los psicólogos, para los sociólogos, no, los psicólogos sí, y los antropólogos, hablar de la voluntad no es lo mismo que nosotros entendemos por la voluntad. Nosotros entendemos por la voluntad el capricho o el berrinche que me da cualquier cosa. Es que no tengo la voluntad de ayudarte, o es que no tengo ganas, lo igualamos, o no me interesa, punto, soy indiferente ante eso. Nuestra voluntad para nosotros es algo accidental. Para los filósofos, para los teólogos, para los psicólogos, para los antropólogos, nuestra inteligencia, bueno, nuestra razón tiene tres potencias, tres capacidades, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Inteligencia, memoria y voluntad. Son partes de cada persona. Si alguien carece de una de estas tres, entonces ya no se le considera persona. En el caso del monotelismo, este es del siglo VII y fue otro patriarca de Constantinopla, hacia el año 680. Digo las fechas y eso porque es el último que vamos a ver por hoy. El monotelismo. Ellos decían que Jesús nada más tenía una sola voluntad. Si nosotros no tenemos voluntad, la voluntad viene siendo en el ser humano esa capacidad de proyectar y de luchar contra viento y marea para conseguir las metas, para conseguir los objetivos, para realizarnos como persona, para progresar, para lo que queramos. O sea, la voluntad es la que va a mover todos los afectos, todas las motivaciones, todo el aparato de compromiso. O sea, es también el que nos va a hacer libres o no. O sea, es la voluntad. Entonces, ellos negaban la voluntad humana de Jesús. Por lo tanto, negaban también la humanidad de Jesús. Ellos lo veían como otra forma de adopcionismo, otra forma de docetismo. O sea, parecía hombre, pero no tenía voluntad. Muy bien, estas son las herejías cristológicas que se desenvuelven del siglo I, finales del siglo I, hasta el siglo VII. Más adelante negarán el Espíritu Santo, más adelante habrá más cosas.
Uno de ellos se llaman los neumatococos, otros son los iconoclastas, los que dicen que no se puede hacer ninguna imagen so pena de condenación y muerte, y se les olvida que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, y esto es parte de la Sagrada Escritura. Él es la imagen visible de Dios invisible, es la encarnación. Bueno, ¿por qué hicimos este repaso de las herejías? Las herejías son históricas. Son una manera concreta en que en distintas partes se asume al Jesús histórico, y es necesario que nosotros las tengamos en cuenta, porque en nuestro estudio vamos a tener la tentación también de irnos o de cargarnos o recargarnos hacia un lado o hacia otro. Para los que nos acompañan por primera vez, en YouTube están grabadas las sesiones anteriores, porque a lo mejor la de hoy se les hizo muy rara. No empezamos con esta, Hay otras 4 sesiones por ahí para que las revisen. ¿Alguna pregunta, duda o queja sobre esto? Las herejías nos ayudan a desarrollar nuestra fe, nos ayudan a centrarnos en Jesús histórico. Todas estas herejías, el problema que tienen es que no reciben suficiente dirección por parte del Jesús histórico. O sea, se olvidan del Jesús histórico. Están haciendo una idea o una fábula o una caricatura del Jesús histórico, y ahí empiezan los problemas. Entonces, con una recta lectura de la Sagrada Escritura, de las fuentes bíblicas, nosotros podemos responder a todas estas herejías. Este libro se llama Evangelio y Dogma, es del cardenal Walter Casper. Evangelio y Dogma. El Evangelio es el que presenta al Jesús histórico. El Evangelio es el que presenta al Jesús histórico. Y el dogma, que nosotros a veces no lo entendemos esto correctamente, la tradición con mayúscula, la tradición de la iglesia de donde brotan las escrituras, el Nuevo Testamento. El dogma, bien entendido, nos ofrece a nosotros al Jesús histórico que presentan los evangelios. No hay contradicción entre uno y otro. Ahorita hablábamos de cómo los herejes tenían el problema de que no tenían un credo desarrollado como el que tenemos nosotros. No existía. Ya en algunos de los casos sí. Cuando se dejó de negar la humanidad o la divinidad, se pasó a otros porque ya había una primera parte del desarrollo del credo. Pero la segunda parte de Constantinopla es, ahora sí, hasta otros 2 siglos después. Entonces, en ese interín se desarrollan estas nuevas herejías. El cardenal Walter Casper expresa aquí algunas ideas. Les voy a hacer una pregunta bastante fuerte que él presenta aquí. Va a decir, padre, ¿por qué se justifica diciendo que sobre esta pregunta? Porque es más fácil que pueda justificarlo después. Está grabado, usted está haciendo esa pregunta. Sí, pero la estoy leyendo del libro. Aclarando. Cualquier cosa, las futuras generaciones de aquí a muchos años. Bueno, aquí la pregunta, lo acabo de leer y ya no lo encuentro. Muy bien. La iglesia es iglesia y boca de Dios solo en cuanto no predica sino la palabra de Dios. Lo voy a repetir porque está medio raro, lo podría traducir, pero entonces ya no estaría siendo fiel al texto. O sea, decir traducir es ponerlo en palabras más sencillas, pero bueno. La iglesia es iglesia y boca de Dios solo en cuanto no predica sino la palabra de Dios. O sea, mientras esté predicando la palabra de Dios, la iglesia es iglesia y boca de Dios. Eso dice
Ahorita les voy a decir, ¿quién cree que dice eso? Un hereje. Curiosamente no, habría que discutir. Hereje no tanto, cismático sí, lo dice Lutero. Martín Lutero. Y lo remata diciendo, donde esto no se cumple, allí ya no es iglesia, sino escuela del diablo. O sea, únicamente, y aquí obvio el cardenal está desarrollando esto, explicando cuál es la relación que debe de haber entre el Evangelio, tradúzcase como el Jesús histórico, y ahora sí la iglesia. No, es obvio. Ajá. Estamos de acuerdo con Lutero en eso, aunque se escuche fuerte. Estamos perfectamente de acuerdo. O sea, y no es que Lutero esté inventando algo. Esto ya está en los padres de la iglesia, ya está hasta en la Sagrada Escritura. El mismo Señor San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de mí si no predico. O sea, no está inventando, lo repite y se nos hace más espectacular porque es de Lutero, pero no es nuevo. O sea, la iglesia siempre ha defendido eso, que en algunos momentos a veces se oscurezca esto de que se escucha demasiado a veces otras cosas en lugar. Ya lo he dicho y luego lo repito otra vez, vean la Rosa de Guadalupe y verán cuánto evangelio aguanta eso. ¿Qué tanto presenta el Jesús histórico? Pero bueno, con lo que estaba, el evangelio no se deja fijar en la doctrina de la iglesia ni en la escritura, antes bien es el milagro de la incesante proclamación de la palabra de Cristo en la iglesia. Lo repito y con esto termino. El evangelio no se deja fijar en la doctrina de la iglesia ni en la escritura, antes bien es el milagro de la incesante proclamación de la palabra de Cristo en la iglesia. O sea, la incesante proclamación de Cristo en la iglesia. O sea, Cristo vivo es lo que está diciendo, el cardenal Walter Kasper. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o queja? Te esperamos en Jesús Histórico, parte 5.